Ahora vamos a hablar de los principios y valores de la democracia. Los derechos humanos, criterios compartidos a los que aspira la humanidad. Toda la estructura gubernamental está constituida para garantizar y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y para castigar sus transgresiones. Sabemos que los derechos humanos son las garantías y disposiciones favorables que disfrutan las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Por su propia naturaleza y dignidad son inherentes al hombre, o sea, que nadie puede quitárselos. Para esto, la Declaración de los Derechos Humanos fue promulgada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. También existe la Declaración de los Derechos de los Niños. En 1959, la ONU proclamó la Declaración de los Derechos de los Niños. A pesar de que los derechos humanos son aplicables a los niños, estos requieren un trato especial, debido a que en muchos países sufrían hambre, maltrato, abandono, enfermedades, así como la falta de educación y otros males. En 1989 se proclamó la Convención sobre los Derechos del Niño, debido a la necesidad de ampliar la declaración y definir con mayor detalle la participación de la familia, sociedad y el gobierno en la protección y defensa del niño. Ahora veamos la democracia como forma de gobierno. Para empezar, ¿qué es la democracia? Recordemos el término griego que significa gobierno del pueblo. Demos significa pueblo y kratos, gobierno o autoridad. Es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se ejerce por medio del voto. ¿Qué es el voto? El voto es la capacidad que tenemos todos los mexicanos mayores de edad para sufragar y elegir a los candidatos. Tiene ciertas características. Una de ellas es que el voto es universal. ¿Por qué? Porque significa que por cada persona debe haber un voto. Es libre. Significa que no debe considerarse el empleo, la vivienda o cualquier otro derecho a la preferencia electoral. Es un derecho porque, como decíamos, todos los mexicanos mayores de edad contamos con el derecho a votar y ser votados. También se le considera obligatorio. El voto, independientemente de ser un derecho, también es una obligación, ya que está reglamentado por el Código Electoral. Si se exige el derecho a la democracia ejercida por medio del voto, entonces hay que cumplir con la obligación de votar. Y es secreto porque nuestro voto es depositado en urnas, debido a que ningún ciudadano está obligado a decir a otra persona por quién votar o por quién votó. Entonces, cuando tú depositas tu voto en las urnas, pues nadie se dio cuenta por quién votaste. Por eso se dice que es secreto. Otro tema a abordar son las tensiones y conflictos en la convivencia diaria. Es muy común encontrar abusos en nuestro entorno social. Sin embargo, este problema lo vemos en la escuela. En la escuela surgen agresiones físicas muy fuertes, ¿no? Que pueden ser desde directas hasta indirectas. Ambas se les consideran agresiones. Las directas son como peleas y golpes, y las indirectas como el destrozo de materiales personales o pequeños robos. Este tipo de maltrato tiene repercusiones a corto plazo y largo plazo, tanto para la víctima como para el victimario. Para la víctima, a corto plazo afecta en el desenvolvimiento escolar. Va más allá del rendimiento académico. La víctima tal vez no desarrolle su máximo potencial y el victimario manifiesta problemas de conducta y debe asumir las consecuencias disciplinarias que cada escuela disponga. A largo plazo, la víctima, en la formación de su personalidad y hábitos, suele adquirir timidez y falta de seguridad, mientras que el victimario fomenta sus conductas agresivas
En ambos casos se dificulta el desenvolvimiento como adultos. A este maltrato se le conoce como acoso escolar o mejor conocido como bullying. Existen muchos tipos de acoso escolar. Tenemos el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, coacciones, la exclusión social, la intimidación, las agresiones y las amenazas. Y se puede dar de alumno a alumno, de maestro a alumno y también de alumno a maestro. El siguiente tema es los retos del desarrollo personal y social. Aprender a tomar decisiones de manera informada y apegada a principios legales y éticos. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a diversas situaciones en donde tenemos que tomar decisiones. Para ello, es muy importante que lleves a cabo un proceso de la toma de decisiones. ¿Por qué? Para analizar mejor cuáles son esas alternativas y tomar una buena decisión en la cual no me afecte a mí ni a las demás personas. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, primero hay que determinar la necesidad. Hay que ver qué se necesita, cuál es la necesidad de tomar esa decisión. Posterior, identificar los criterios de decisión. Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los criterios que sean importantes para la misma. Posterior, asignar peso a esos criterios. Desarrollar todas las alternativas. Conviene elaborar una lista de todas las alternativas posibles y que podrían resolver el problema. Evaluar, analizar las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y por último, seleccionar la mejor alternativa, o sea, tomar una decisión. ¿Y cuáles son las características más importantes en la toma de decisiones? Pues son los efectos futuros. Ver cómo me afectará o beneficiará esa decisión a futuro. La reversibilidad se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio. El impacto que esta decisión va a tener en diferentes ámbitos de mi vida, áreas o actividades. La calidad se refiere a las relaciones sociales, los valores éticos, las consideraciones legales o los principios básicos de conducta. Y la periodicidad responde a la pregunta de si una decisión se toma con frecuencia o excepcionalmente. El siguiente tema es sentido de pertenencia a la nación. La identidad nacional, como resultado de un proceso histórico que da sentido y significado a la vida de las personas. ¿Qué es la identidad nacional? Bueno, la identidad nacional es el conjunto de valores y elementos culturales diferentes que caracterizan y distinguen a una nación del resto de otras culturas. Entre ellas podemos mencionar que tenemos libertad. ¿Por qué? Porque es uno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, con el nombre de Derechos Humanos y Garantías Individuales. Tenemos justicia, porque a pesar de que existe un poder judicial que se encarga de vigilar y velar por la justicia, es fácil encontrarla en la sociedad. Somos independientes. La independencia es para la nación, lo que la libertad es para los individuos. La facultad de decidir por sí misma lo que más le conviene, sin intervención de otro Estado. Tenemos una soberanía. Es el derecho del pueblo para elegir la forma de organización de nuestro gobierno y para que otras naciones lo reconozcan y respeten en lo internacional. Tolerancia se manifiesta por el respeto a la libertad de los demás sin que afecte la libertad de otros. Actitud abierta hacia posturas u opiniones políticas y religiosas diferentes de los demás.
Es histórica, porque es el reencuentro cronológico de los eventos que dan origen y forma a la nación. Recuerda que un país sin historia es un país sin raíces. La lengua, forma de expresión cultural que transmite e involucra el amor por México y lo mexicano. Y por último, cultura, parte medular de cada nación. La cultura nacional muestra al mundo la capacidad, creatividad de su población. El arte popular mexicano es uno de los más ricos a nivel mundial. Cada estado y regiones que lo conforman tienen sus propias artesanías, elaboradas generalmente a mano, lo que les da un toque característico. El siguiente tema, la democracia como proceso histórico en las sociedades contemporáneas. La organización del Estado mexicano. México está constituido como una república federal, democrática y representativa. ¿Por qué se le considera república? Porque por medio del proceso electoral, los ciudadanos elegimos libremente a nuestros gobernantes. Es federal, porque está integrada por varias entidades federativas, las cuales son libres y soberanas, pero unidas por un pacto federal. Es democrática porque se considera a la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y es representativa porque tenemos a alguien que nos represente. Elegimos a nuestros gobernantes en representación de todo el pueblo. También recuerda que el Estado mexicano tiene 3 niveles de gobierno: el federal, estatal y municipal. Estos 3 niveles realizan sus funciones en relación permanente. Estas relaciones son de diversos tipos: económicas, administrativas y legislativas. Uno de los temas más importantes es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su papel regulador del funcionamiento del Estado. La Constitución de 1917 brinda igualdad de oportunidades para todos los mexicanos y contiene la exigencia moral de trabajar, ser útil a la sociedad y así asegurar una vida digna. Además, esta Constitución determina la forma de gobierno. También señala los elementos fundamentales del Estado mexicano, como lo son el pueblo, que está conformado por todos los mexicanos. El territorio está integrado por 32 entidades federativas, por el subsuelo, el espacio aéreo, el mar, anexo a las costas mexicanas y a las islas cercanas, y el gobierno. También establece los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sabemos que el poder legislativo es aquel que crea la ley. El ejecutivo, como su nombre lo dice, ejecuta la ley y el judicial se encarga de vigilar que se cumpla la ley. También establece las garantías individuales y sociales. Aparte de la denominación oficial, la Constitución que nos rige también se conoce bajo las denominaciones siguientes: Constitución General de la República Mexicana, Constitución Federal de México, Carta Magna, Ley Fundamental, Carta Fundamental, Ley Suprema de la Nación y Ley Única. La Constitución es la ley fundamental del Estado. De ella se derivan otras leyes y reglamentos que se refieren a ámbitos específicos como la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación, la Ley del Seguro Social y los Códigos Civiles. La Constitución Política de México consta de 136 artículos, organizados en 9 títulos. Cada título, a su vez, se divide en capítulos, como se muestra en la siguiente tabla.
Todos los artículos de nuestra Constitución son importantes. Sin embargo, los artículos fundamentales es el artículo 1, 3, 27 y 123. El artículo 1 establece las garantías individuales, las cuales protegen a todos los habitantes que se encuentran en el territorio mexicano. Este consiste en el respeto a los derechos del hombre y la mujer, para que disfruten de igualdad, de libertad, de prosperidad y seguridad. El artículo número 3, y muy conocido, señala que en México la educación debe ser laica y gratuita, obligatoria, científica, democrática, nacional, social, hasta el nivel básico. El nivel básico es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Lo respalda la Ley General de Educación. El artículo número 27 señala que las tierras, aguas y minerales del subsuelo pertenecen a la nación. Y el artículo número 123 señala los derechos de los trabajadores, como son jornada mínima de 8 horas, derecho a sindicatos, seguro social, salario mínimo, un día de descanso, vacaciones, y prohíbe a las mujeres y niños en la participación de actividades peligrosas. Para este artículo se incorporan las empresas particulares y pues obviamente las de gobierno. Y como último tema tenemos los adolescentes y su relación con los medios de comunicación. ¿Cómo utilizar los medios de comunicación con el adolescente? Bueno, estos nos van a servir como recursos para aprender. Tienen muchos funcionamientos, sin embargo, el más importante y que tiene que ayudar al adolescente es utilizarlo como un recurso para aprender. ¿Por qué? Porque este medio nos va a ayudar a transportar los mensajes a través del tiempo y espacio. En la educación se debe de aprovechar estos recursos para despertar en el alumno el interés por lo que se le está transmitiendo. De esta manera el alumno, al ver que el docente utiliza los medios de comunicación como son proyectores, videos, tabletas, al usar estos recursos, el alumno va a aumentar la motivación por el aprendizaje y va a beneficiar en el aspecto intelectual, como la organización y estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje en la elaboración del mensaje o contenido que se va a transmitir, y en el aspecto mecánico. ¿Por qué? Porque maquinaria, equipo, funcionamiento técnico de reproducción y transmisión o logística necesaria para mentalizar el mensaje. O sea, todo esto va a llamar la atención del adolescente. Les decía, existe infinidad de funcionamientos con estos medios de comunicación. Sin embargo, en el adolescente debe de tener un gran impacto para tomarlo como un recurso para aprender. Estimados alumnos, con esto hemos concluido nuestro repaso de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Este repaso nos va a ayudar para presentar nuestro examen Comipems. Recuerda que si tienes alguna duda, vamos a hacer una asesoría en línea. Que tengas un bonito día, mucho éxito y nos estamos viendo. Hasta luego.